Buenas noches, bienvenidos todos a Ver y Rever. Hoy tenemos un programa muy especial porque son días especiales, días históricos. Finalmente un fiscal federal de un juicio oral y público le pidió una pena de cárcel a la vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández. Después de muchos años de ella poder evadir esta situación que es una pesadilla. Como vimos hoy, está muy nerviosa, está errática. Habló de mucha gente, entre ellas de Mariana Zubich, le dijo ella, la diputada de la coalición cívica, que está acá con nosotros, le va a contestar a la vicepresidenta. Gracias, Zubich, por haber venido. A vos, gracias. Habló también, los fiscales hablaron mucho en el alegato también de Mariana Zubich, porque las denuncias de Cristina Kirchner llevan muchos años en tribunales. Muchos años, desde que ella estaba en el poder. Vamos a hablar también después, más tarde, con el abogado del ex contador de los Kirchner, con Roberto Herrera, que defiende en varias causas a Manzanares, el hombre que reveló con papeles cómo los contratos de los hoteles de los Baez con los Kirchner eran una ficción. Una ficción. Están los papeles, están los documentos. También al mismo tiempo defiende a algunos de los hijos de Baez, porque ahí hay alguna disputa tal vez familiar. Hay mucha información. Hoy lo que vimos de Cristina Kirchner se pareció, o me hizo acordar a mí, al monólogo rabioso de Amadou Boudou, que dio también en el Senado, siendo vicepresidente de Cristina, en la Semana Santa del 2012, cuando, sin poder dar explicaciones de el caso Chicone, que acababa de empezar, se sentó en un salón del Senado y dijo cualquier disparate. Le echó la culpa a los medios, le echó la culpa a los periodistas, le echó la culpa a empresarios. Le hicieron juicio por eso y los perdió todos. Hoy fue muy fuerte ver a la vicepresidenta completamente abatida, por momentos errática y desvariando. Lo digo con respeto y con el adjetivo o ese verbo más acotado, porque se confundía, agarraba papeles, leía titulares de Clarín, que la Nata le había ganado al Fútbol para Todos en los domingos de PPT, cosa que efectivamente pasaba. Hablaba de Zubich. Veamos parte del show de Cristina. Pero no es este. Este es otro show de Cristina. A ver. Dice que de sus 35 años lleva 18 de psiquiatra en psiquiatra. Zubich se está riendo mucho. Porque hoy Cristina Kirchner, ahora la van a ver. El señor director decía, ella quiere tener un programa de tele, me parece. Veamos ahora sí, en serio, el show de Cristina Kirchner, esta vez. Puede ver, pero se puede ver con mitad de pantalla. De cualquier manera vamos a subir después. A ver, por favor, gracias. Ahí, en esa cámara. Esto es otra cosa. La Nata va a Santa Cruz también, porque estaba leyendo acá la tapa de Clarín, que dice, la Nata promedió 24,7 puntos de rating y le sacó casi 9 puntos a Fútbol para Todos. ¿Y por qué? Perdón, ahí chingué la cámara, gracias. No soy actriz ni voy no tengo tanta experiencia en los sets de televisión como otros dirigentes políticos, así que discúlpenme si no miro la luz correctamente. Este es un testigo, me tengo que alejar un poco del micrófono, gracias. Me dan indicaciones fuera de cámara porque les reitero, no voy a los programas de televisión, no tengo gran experiencia mediática. Si me permiten, porque hay mucho material. A ver, ¿quién es? Quiero recordar también... Ay, ¿dónde estaba la...? Bueno, Nicolás... acá está, perdón, qué tonta, discúlpenme. Ahí van a ver, en amarillo... Es impresionante, ¿no? Eso pasó hoy. Zubich que está asombrada. A ver, no, No, que no la había visto. Claro, no la había visto entero. No, durante 1 hora y media fue la
exposición, Del hablaba Sarmiento. así. Tiene Decía, mucha perdón, experiencia. déjelo ahí. Déjelo ahí. A ver. Déjalo ahí. Ahí está. Déjalo ahí. Y vamos a hablar con Zubik. Déjalo ahí. En un momento la nombró a Mariana Zubik. En medio de esto, yo lo decía, fue bastante singular. Pero es serio. A ver, Cristina Fernández perdió la oportunidad de defenderse en el juicio oral y público de vialidad porque fue a gritarle a los jueces, lo vimos acá hace un mes, ponele. Fue a gritarle a los jueces que a ella le había absuelto la historia y cuando apareció de golpe, se estaba yendo, una vocecita que era desconocida, que decía, señora, ¿va a responder preguntas? Era el fiscal Luciani. Ella volvió muy enojada. Y sin subirse al estrado, agarró el micrófono y dijo, respondas, preguntas van a responder ustedes. ¿Saben qué? Ahora lo vamos a ver. Pregunta, finalmente, quiso responder ella, pero tarde y mal. Había perdido el turno en el juicio, porque en lugar de responder, hizo esto, mirá. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Así se defendió Cristina Kirchner de un montón de pruebas que le habían leído, pero no de una que sus abogados, y esto es información, no habían detectado que el fiscal Luciani había incorporado como prueba en el juicio, que es el teléfono de José López. Sin que nadie sepan, Luciani trabajó 3 meses en ese teléfono. 3 meses. El fiscal del juicio oral y público de López, Miguel Murciélago Osorio, es de justicia legítima, no leyó el teléfono de López. Pero Luciani fue y el equipo de él buscó entre los 26.000 mensajes y ahí encontró algo que a Cristina Kirchner la puso muy nerviosa, que es los mensajes con Máximo Kirchner que tenía López y cómo a través de los directivos de Austral y del propio Lázaro Báez, en Olivos se arregló que el cierre de Austral Construcciones, tal vez la empresa más exitosa que haya tenido la Argentina en los últimos 50 años. ¿Por qué lo digo? Porque se creó en el 2003 y el patrimonio de Austral Construcciones creció 46.000%. Calperín, que tiene 46.000%. Con un solo cliente, el Estado. Mientras que el patrimonio de Lázaro Báez creció 12.000%. Le ha ganado la inflación Báez. Y de ahí sacó Luciani el operativo Limpiemos Todo y extrajo el testimonio para que se investigue a Máximo Kirchner. Eso es lo que puso nerviosa a Cristina Kirchner y por eso intentó volver a hablar cuando ya no podía. Hizo este show que no sirve para nada, salvo para tal vez la militancia de ella. Y como yo decía más temprano, si ella dice vaca con B larga, le dicen muy bien. Y si dice vaca con B corta también, y si lo dice con K también. Todo lo que diga Cristina Kirchner para esa militancia va a estar bien. Pero hoy quedó expuesta frente a la sociedad y a la política de un modo muy, muy errático. Y en un momento habló de Mariana Zubik. ¿Qué sintió Zubik? Porque usted la conoce hace mucho, ahora vamos a contar esa historia. Bueno, me contaron, me contaban, me iba contando Dani, algunas menciones de ella. Mira, son días bastante emotivos, ¿no? Con Ilita, con Paula, con toda la coalición cívica. La verdad que hemos pasado durante estos años situaciones complicadas y estos días han sido bastante movilizantes. Esto es un papelón, ¿no? Yo lamento mucho que el final de una mujer que fue 2 veces presidente de la Nación y hoy es vicepresidente sea de esta manera. Para usted esto es el final, el ocaso.
y claramente es el ocaso, ¿no? Entonces, yo lamento que una persona que está en el poder hace más de 30 años dé vergüenza ajena. Entonces, en el mundo paralelo que ella se ha construido, hizo un juicio por televisión, ¿no? Y bueno, esa instancia se le terminó. Y esto ya se terminó. Esa es la verdad, Nico, esto ya se terminó. El tema es cómo todos nosotros... Mira, a mí en lo personal soy santacruceña, vengo de Río Gallegos, la conozco desde que soy muy chica, ella, Néstor. ¿Quiere ver lo que dijo usted? Bueno, dale. Veamos lo que dijo en el show de Cristina Kirchner, la vicepresidenta de Mariana Zubik. Miren, seguramente a Pepín Rodríguez Simón no lo conocen tanto. Es este señor que está acá. La que está en el medio es la diputada Elisa Carrió, la que inició la denuncia por esta causa en el año 2008. La que está acá a este costado es Mariana Zubik, actual diputada, que fue la que inició la segunda denuncia después del programa de la Nata en la provincia de Santa Cruz. Es verdad. Creo que fue una de las únicas cosas en las que acertó. Bueno, dice que mencionó que éramos las adalid de la justicia, así que le agradezco la mención y el reconocimiento. Zubik le dice. Bueno, eso es muy santacruceño. Eso es muy santacruceño y muy de la generación de ella, ¿no? A mi papá le decían Miguel, ella y Néstor Kirchner le decían Miguel Zubik. Él siempre les corregía, ¿no? Les decía que Zubik era serbio y que Zubik era croata. Claro. Sabía. Sí. Veamos esta foto, porque no sé si usted ya lo contó. Sí, en su libro. ¿Quiénes son? Néstor Kirchner, con el cigarrillo en la mano. La que está al lado es mi madre. Cristina, mi padre. La delantal amarillo soy yo. Y en el regazo de mi padre, mi hermana Cecilia. Y esto fue en uno de los cumpleaños de mi papá. Esto es en 1980, yo tendría 5 años, un poquito menos, en ese momento. Esa es mi casa. Esa era la casa, nuestra casa en Río Gallegos. Mi padre fue a la escuela con Néstor Kirchner, fueron amigos. Y cuando vuelve Néstor Kirchner y Cristina de la Plata, con una mano atrás y otra adelante, mi papá era un comerciante próspero, estaba muy bien económicamente, y los ayudó. Ellos vinieron con un auto que se caía a pedazos, mi mamá le prestaba ropa, y los ayudó económicamente porque no tenían dónde caerse muertos, ¿no? Así es que sí, los conozco desde muy chica. Y en un pueblo chico, Infierno Grande, Río Gallegos. ¿Qué pasó? Pasó que Néstor Kirchner, con la primer gobernación, mi papá en ese momento era un dirigente nacional de la Confederación General Económica de la República Argentina, era el vicepresidente. Y en la primera gobernación de Néstor Kirchner, mi padre detecta en Servicios Públicos Sociedad del Estado un desfalco. El primer millón, decía mi papá. Y fue a decirle a Néstor Kirchner, mirá, Néstor, está pasando esto en Servicios Públicos. Y Néstor le dijo, Russo, le decía a mi viejo, vos no entendés nada. ¿No? O sea, a partir de ahí empezó toda una situación complicada con mi padre. Mis padres se tuvieron que ir de Santa Cruz, perseguidos. ¿Perseguidos? Sí. El pesar primer perseguido fue mi padre, que era muy amigo de él, y mi padre ingresaba al despacho, tenía mucha confianza, pero era una persona que él no podía doblegar, ¿no? Mi padre era muy conocido en Santa Cruz por su actividad gremial empresaria. Él fundó la Federación de Cámaras de Comercio de Santa Cruz, la Cámara de Comercio de Santa Cruz, la Cámara Binacional Argentino-Chilena. Y mi papá creyó en la diversificación económica y el cambio de la matriz productiva de Santa Cruz. Me he olvidado esa frase. ¿Te acordás? Bueno, esa frase le hizo mi padre, porque mi padre construyó con todo el equipo económico el proyecto para Santa Cruz. Mucha gente le creyó, entre ellos mi padre. Y bueno, cuando detecta este robo y pasa esto, a partir de ahí se desata toda una persecución. Y bueno, mi padre ya no está, ¿no? En este mundo. Y la verdad es que sufrió mucho. Y en un momento mi padre era muy joven, era un hombre maravilloso, carismático, buen mozo, divino. A los 40 años
tiene una discusión con Néstor Kirchner en su despacho. Yo esto lo cuento en mi libro, En el origen, Ujú. a trompadas. Y mi padre, luego de eso, se va a dormir la siesta y se despierta sordo. Es decir, por un estrés emotivo, por sentir mi papá la frustración, la decepción de su amigo, ¿no? Se va a dormir y se despertó completamente sordo. Mi padre murió sordo. Y fue algo que no pudo soportar. Es decir, él enfrentó la situación durante muchísimos años, ¿no? Porque se fue fundido a Santa Cruz, se tuvo que ir con un Renault 12 fundido a vivir a Tandil con todos mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos. Ahí los Kirchner no le prestaron plata. Por supuesto que no. Y todo eso él fue poniéndole mucha garra, mucha energía. Pero bueno, en un momento de su vida colapsó. Y todo eso fue, que es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, ¿no? La sedimentación de lo inaceptable. Cuando vos, por el tema de lo cotidiano, tenés que seguir viviendo, pero hay una sedimentación de lo inaceptable que si no la trabajaste, te puede hacer mucho daño. Y fue lo que le sucedió a mi padre. El daño que han cometido ha sido tan inconmensurable. Se perdieron muchas vidas, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi adorado Daniel Gatti. Sí, Fue el primer investigador de los Kirchner. El amo del feudo. El autor del Amo del Feudo. Con él fundé la coalición cívica Ari Santa Cruz, ¿no? Él era un referente de la extrema izquierda, era del MST. Me decían, Mariana, eso es imposible, vos representás a otros sectores. Y la verdad que logramos con él, con el Angelito Negro, todos referentes del trotskismo y de la izquierda, con peronistas, con radicales, fundamos la coalición cívica y también es una de las personas que yo recuerdo muchísimo porque fue el primero que se animó en el año 2003 A decir quién era. Néstor Kirchner cuando la Argentina toda votaban a ojos cerrados a ese pingüino, ¿no? Desalineado, que creían que no tenía pasado. Y fue por esta historia en común que Cristina se cuidó siempre de no mencionarla. Sí, claramente. Porque además, en esto que te decía, ¿no? A nosotros no nos podía mentir. A ninguno de nosotros nos podía mentir. Y menos a mí. Una sola vez me la encontré y me agachó la cabeza. Era presidente. No me podía mirar a los ojos. Ninguno de ellos me pudo mirar a los ojos. Mira, yo los denuncio desde que empecé en política en el año 2007 y desde ese momento los denuncio y los enfrento. Jamás se me animaron personalmente, ¿eh? Me mandaron a quemar negocios, me quemaban los locales partidarios, me hacían persecuciones, ¿no? Campañas de desprestigio, denostación, demandas, lo que se te ocurra. Me trataban de loca, todo. Pero personalmente, sí, me conocía desde que yo era muy chiquita. A mí, a todos mis hermanos. Mi hermana Cecilia tuvo mucho vínculo con Máximo, le hacía las tareas, le terminaba los trabajos prácticos, ¿no? Es que éramos un pueblo chico, Nico, ¿entendés? Éramos un pueblo chico, nos conocíamos todos. Y en ese que nos conocíamos todos, sabíamos quién era quién. Y yo luego, bueno, formé mi familia, construí mi casa y a partir de ahí vi el crecimiento extraordinario y exorbitante de los Kirchner, que ya venían, ¿no? Con el tema de haber cosechado a través de la 1050 23 propiedades. Si la ve ahí hoy, además la conoce, tal vez le conoce los gestos. ¿Qué siente cuando ve esto? No, pena. Mira, esto un no... festejo, ¿no? Sí, mira, yo tengo mucho amor por mi país. Si no, no estaría haciendo lo que hago, ¿no? Y por mi provincia. Yo amo mi provincia, soy hija de fundadores pioneros de Santa Cruz, que bajaron en un barco y se metieron en Puerto San Julián. Son personas que están enfermas. ¿Los Kirchner? Sí, claramente. Son enfermos. Están enfermos, son personas enfermas que lamentablemente han enfermado una porción importante de la sociedad. Y hay como una patología social también en insistir alrededor de la figura de una persona enferma. Por eso me parece que esto es un punto de inflexión. Y te lo digo yo como santacruceña, habiéndola padecido y con todo lo que hemos sufrido en mi familia con los Kirchner. De la única manera que nosotros podemos en serio terminar con esto, con el kirchnerismo, y empezar a construir en serio un país en serio, es dejar de jerarquizar los dichos de corruptos. Eso es patológico. Pensar que estas personas pueden llegar a tener en algún momento remordimiento
es ingenuo. Mm. Y creer que los fanáticos que padecen de ceguera moral van a reconocer lo que sucede es absurdo. Entonces, me parece que primero tenemos que reconocer la situación. Esto ya está en una etapa extraordinaria. El fiscal acaba de pedirle 12 años por jefa de una asociación ilícita. Las pruebas sobran. Dijo Y 12 debatir años. con ella, esa etapa ya no existe más, Dijo digamos. 12 años. Sí. Escúchela hoy hablando de los 12 años. 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. No me arrepiento. Sé que, como lo dije ya, tengo la condena escrita. Hoy dijo esos 12 años que le pidió de pena al fiscal fueron por los 12 años y por 12 logros que mencionó. Bueno, ¿Cómo se le ríe? pero ¿qué querés que te diga, Nico? Mirá, en serio, no, en serio, esto es en serio. No, yo creo que en realidad, en vez de estar yo acá sentada, deberías tener un equipo de psicólogos y sociólogos, ¿me entendés? Para tratar de comprender Pero usted esto. la conoce de chiquita. Sí, yo la conozco de chiquita y te digo, están enfermos, Pero, 30 años en el poder, la impunidad embrutece y lo que dio fue cátedra de la ignorancia también, ¿no? Porque lejos está ahí de comprender, primero de ajustarse a derecho, luego de entender la situación penal y las leyes y el proceso dentro de un juicio, ¿no? No defendió a nadie porque hay otros 12 imputados. En ningún momento dijo que es inocente. Nadie, eso es así. Y ningún dirigente ni ningún... Ninguno de ellos comunicado- jamás se defendió. Y eso hace el corrupto. Mira, hay bastante bibliografía al respecto, ¿no? Que creo que sería interesante para intentar comprender la conducta, porque en esto es interesante y es importante tratar de comprender la conducta de este tipo de personajes, ¿no? Que padecen este tipo de patologías. Y a lo largo y a lo ancho del mundo, el corrupto es mitómano. Empieza a vivir una historia paralela para tratar de justificar su conducta, ¿no? Y alrededor de él generalmente es violento. Porque la corrupción es violencia, ¿Son violentos los Kirchner? absolutamente violentos. La única política de Estado que han sostenido en 30 años en Santa Cruz y mientras han estado gobernando es la violencia. Violencia física, violencia verbal, violencia institucional. ¿Cómo física? La violencia es estructural, los constituye, la violencia los constituye. Física entre ellos, física con todos sus funcionarios. Han habido un montón de relatos, ¿no? Yo he contado infinidad de veces, pero cuando fue la causa Cuadernos y empezaron los arrepentidos Sí. a confesar, ellos Fabián mismos Gutiérrez. relataban, ¿no? Está fallecido, ¿no? Secretario privado. Contó cómo le revoleaba. Mirá su vos, la verdad, Nico, hemos vivido situaciones tan oscuras. Son criminales, ¿entendés? O Le sea, quiero preguntar esto, con toda la historia personal. ¿Usted los odia por lo que le pasó a su familia y por eso tal vez los enfrentó? no, a ver, mira, por suerte, yo en mi vida sentí odio. Yo creo que gran parte de mi templanza tiene que ver con eso, con estar desprovista de eso, ¿no? Desde muy chiquitita me movilizó la justicia, la injusticia, ¿no? Y siempre accionaba por otros respecto a situaciones que yo entendía eran injustas. Yo te voy a relatar muy brevemente. Yo me metí en política y me decían, ¿por qué te metes en política si vos tenés plata, no? ¿Para qué te metes en política? Esa era la concepción, que vos te metías en la política para enriquecerte. ¿Y para qué te metes en política? Vas a tirar la honra a los perros, ¿no? Arriesgás todo. La realidad es que sí, yo tenía una situación económica holgada. Mi vida vivía en una burbuja, estaba en mi casa con mis hijos y tenía una situación extraordinaria. Y arriesgué todo y perdí todo. Perdí mi situación económica, perdí muchas situaciones en mi familia y fue una misión en mi vida y es una misión en mi vida. Y a mí lo que me movilizó, primer punto, ¿no? No podía entender que en la provincia que habían fundado en parte mis bisabuelos y mis abuelos, que era una provincia de Santa Cruz, la provincia
de las más prósperas de la Argentina, la más rica de la Argentina, con menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, con riquezas de Petróleo. todo tipo, petróleo, minería, riqueza hitícola extraordinaria. Teníamos el ingreso per cápita más alto del país, ¿no? Y claro, uno creció alrededor de esa prosperidad con un horizonte extraordinario para empezar a construir un futuro. Y ellos lo destruyeron. Usaron a la gente, a los ciudadanos los convirtieron en rehenes. Y yo decía, pero a ver, yo lo único que tenía para heredarles a mis hijos era plata. Y yo quería heredarles honor y dignidad. Y mi trabajo fue tratar de que comprendan los santacruceños en los que esa sociedad en la que yo me había criado, que sí era posible, que valían la pena, que había que recuperar la dignidad, y que teníamos que tratar de recuperar esa provincia. Y creo que en gran parte lo logré, porque mi misión ya está concluida. Me decían, nadie va preso. Fueron unos 30 y pico presos con De nuestras vuelta. causas, ¿no? Habló de un preso. Veamos lo que dijo Cristina Kirchner de José López hoy. Cuando lo encuentran a José López revoleando los 9 millones, esto cae en el juzgado del doctor Rafecas. En el juzgado del doctor Rafecas, y el fiscal creo que era Delgado. Digo esto porque después vamos a ver otras cosas, porque en realidad me parece a mí que la investigación más importante en esa causa era determinar de dónde venían los 9 millones de dólares, ¿no? Se me ocurre que en el único caso de corrupción comprobado de 9 millones de dólares, en este caso, bueno, las investigaciones no fueron lo suficientemente profundas, tal vez. Si lo necesita sacar al medio a López, lo saca. Claro, a cualquiera. No tiene inconveniente en hacerlo. A De Vido, a López, a Lázaro Báez, a cualquiera. Al ex marido, de hecho, hizo una mención bastante poco feliz, ¿no? Es el enajenamiento que provoca las personas que han entendido que la corrupción era una forma de vida, que la impunidad es la ley, y que a ellos no son iguales ante la ley. Esa es la manera de reaccionar, de comportarse y de razonar. Entonces, acá hay un tema de, cuando se habla de grieta, de cómo ha permeado en la cultura argentina el kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido un virus que ha destruido gran parte de las estructuras y de los lazos sociales. El tejido social está totalmente descosido, porque hay un sector de argentinos que entiende, ¿no? Que se levanta temprano, que se va a laburar, que lo que tiene es en función de su trabajo, que cumple con la ley, que entiende que es fundamental que haya justicia, que llora sus hijos que se van del país, que quiere un país para sus nietos. Y otro sector de la Argentina que, como en Santa Cruz, los han convertido en rehenes, les han vulnerado la dignidad, los han arrodillado, han multiplicado a ese sector para sostenerse ellos en el poder y usarlos luego de fuerza de choque, ¿no? Entonces, en estos procesos y en esta etapa, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando yo te decía que son constitutivamente violentos, es que en esta etapa lo único que les queda es la violencia. Entonces, ahora tenemos que estar realmente muy alertas. Y también no confundir a la sociedad. Mirá, los dichos de Carrió resonaron en todos lados, ¿no? Carrió jamás denuncia sin pruebas. Y no revolea cosas en el aire. Y ella denuncia y señala con nombre y apellido y relata los hechos, que bueno, ahora se están comprobando. Entonces, acá hay una estructura, que el tema es lo que nos tenemos que preguntar, ¿por qué volvieron al gobierno? ¿Por qué volvieron al gobierno? Después de José López, después de La Rosadita, después de Lázaro Báez, después de Daniel Muñoz. ¿Cómo es que volvieron al gobierno? Entonces, esa es la pregunta. Yo, cuando eso sucedió, a mí me costó muchos meses recuperarme del daño moral que me había causado eso, porque había creído que en la Argentina habíamos logrado reconstruir un poco la dignidad. Y pasé por varias etapas. Entonces, la pregunta, a eso tuve algunas respuestas, y una de ellas es: la estructura de impunidad atraviesa
Todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la impunidad es un negocio, Nico. Porque estamos los que luchamos contra la corrupción y contra la impunidad y hemos perdido familiares, bienes, la vida. Y están los que usufructúan con nuestra lucha. Después salen en los canales de televisión y se muestran ahí preocupados por la corrupción, ¿no? Entonces, y esos son los que generalmente están detrás, tendiendo los puentes para que esa estructura de impunidad se mantenga. Entonces, voy a este punto. Sí. Luego del pedido del fiscal Luciani por los 12 años de condena a la vicepresidente por jefa de la asociación ilícita, salieron algunas voces, entre ellas la de Pichetto. Pichetto fue el que blindó a la vicepresidente, cuando entonces presidenta, le habían pedido el desafuero. Senadora, le habían pedido el desafuero. Y él la blindó, le garantizó la impunidad, como también lo hizo con Menem. ¿Por qué? Porque hay determinadas personas que lo que hacen es garantizar el statu quo. Y son parte del patrimonialismo corrupto que no deja que este país salga adelante y que no deja que personas honestas, íntegras y probas puedan gobernar la Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que mantener esos negocios. Fue candidato a vicepresidente de Macri. Así es. Así es. Yo lo recontra cuestioné. De hecho, y lo voy a repetir, en ese momento, ¿no? Cuando sucedió el tema de los fueros, y a mí me lo preguntaban, de Cristina Fernández de Kirchner, yo dije y lo señalé a Pichetto, ¿no? Como el jefe de esa banda. Entonces, miren, muchachos, huele a naftalina, hay cosa anacrónica en la Argentina. Entonces, ¿cambiar es en serio cambiar? Cuando hablamos de... La coalición cívica está con todo. Es que, ¿sabés qué pasa, Nico? Tenemos más de casi 50% de pobres. Se murió mucha gente. Dejamos nuestra vida en esto. Yo, a ver, no hacemos esto para estar en la televisión. ¿Me entendés? Yo no he dejado horas de dedicárselas a mis hijos para luego ver que algunos por atrás intentan pactar impunidad. Entonces, yo lo lamento mucho. Pero el tema es, miren, señores, la asociación ilícita no está aprobada, está recontra aprobada. Y además le diría lo siguiente a Pichetto y a tantos otros que están saliendo a cuestionar. ¿Con qué estatura o desde qué lugar uno se pone a cuestionar a un fiscal? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué información? ¿Qué es esto, digamos? Es decir, en esto del laissez-faire, les pasé, o sea, que déjalo hacer, cada uno hace lo que se le ocurre, ¿no? Cualquiera puede opinar de cualquier cosa y decir cualquier cosa. Bueno, Pichetto tiene conocimientos legales. De haber encubierto los conocimientos legales, de haber protegido a Menem, ahora tratar de no, justo me da de vuelta el pie para escuchar a Cristina Kirchner diciendo esto. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. ¿Es un juicio al peronismo? Bueno, eso es peligroso. Bien, a ver, lo que están haciendo ahora sí es peligroso. Como yo te decía, les queda solo la violencia. Claro, les quedan herramientas institucionales, solo la violencia. Y yo ahora quiero, y lo hemos dicho, lo venimos diciendo, acaban de reforzar la custodia y seguridad de los fiscales. Y de los jueces. Y de los jueces. A nosotros también nos tuvieron que reforzar la seguridad. ¿A ustedes de quién está hablando? Carrió, Paula Oliveto y a mí. ¿Reforzaron la custodia a Elisa Carrió? A Paula Oliveto y a mí. ¿Y por qué? Porque estaban cuestionando nuestra custodia. Porque estábamos recibiendo intentos de intimidación, ¿no? ¿Puede contar alguno? No, no podemos contar. Pero... y esto que están haciendo, están incitando... Pero tiene que ver con el kirchnerismo. Por supuesto, por supuesto. Están incitando a la violencia, están empoderando a los violentos y están dejando la zona liberada para que alguno intente tomar justicia por mano propia. Porque cuando cuestionan a la justicia, como lo está haciendo una vicepresidente, lo replica esto el mismísimo presidente.
la totalidad de sus ministros lo que están diciendo es que se están alzando contra el orden inconstitucional y el Estado de Derecho. Y lo que están haciendo, están intentando a su sector empoderar para que ellos tomen la justicia y decidan qué cosa es justa y qué cosa no es justa, ¿no? Entonces, esto es serio. Y en esto sí... Es grave, ¿no? Que les hayan reforzado la custodia por amenazas que tienen... La custodia la refuerza además la justicia, ¿no? La verdad que sí es grave. La situación que vivimos es grave. Ahora... ¿Y esto cuándo empezó? ¿Se puede saber? ¿Las amenazas? Los intentos, los cuestionamientos estos días, previos al pedido de los 12 años. Pero cuando ya se inició el alegato. Exactamente, tal cual. ¿Y tiene miedo? Yo. Bueno, decir que no tengo miedo sería temerario, ¿no? Debería decir que tengo miedo, pero... A ver, tomo mis recaudos. Al principio, cuando empecé, claramente, ¿no? Y pasé situaciones muy difíciles. La verdad es que he pasado situaciones muy difíciles. Mi familia muy difíciles. Me seguían por todos lados, me escuchaban, literalmente y efectivamente, lo pudimos comprobar, ¿no? Me ponían la custodia personal con armas en la puerta de mi casa. Me mandaban gente a quemarme cubiertas en la puerta de mis negocios. O sea, de todo un poco, ¿no? ¿Y esto que está pasando en la casa de Cristina, que le suena familiar, no? Sí, 1000 veces. 1000 veces. En Santa Cruz. Claro. Empezó... ¿Qué significa? Bueno, esto significa impunidad. Y significa esto que te relataba respecto al quiebre cultural, ¿no? Chicos que deberían estar estudiando, que deberían estar o trabajando o soñando con un país mejor para ellos o para sus padres. ¿Sí? Y lamentablemente es ese sector que se ve arrastrado. Muchos de ellos reciben asistencia social, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué lo hacen los Kirchner? ¿Por qué convocan? ¿O esto es espontáneo? No, nada es espontáneo de parte de ellos. Lo hicieron en Santa Cruz. Están intentando quebrar el orden constitucional. Están tratando de tomar las calles para doblegar así al Poder Judicial, ¿no? Y es el momento en el que tenemos que estar en vigilia todos los argentinos. No aceptar las invitaciones a ámbitos de violencia. No, yo les pido, no vayan a gritar debajo de la casa de la vicepresidenta. No es, o sea, eso es provocar, es una situación donde ellos están buscando que hagamos eso, que hayan sectores que estén provocando eso para ellos justificar la violencia, ¿no? Entonces, en esta instancia es el caos. En esta instancia ellos van a intentar provocar y generar el caos y la violencia. Entonces, debemos empezar a estudiar herramientas institucionales desde la oposición para intentar frenar esta situación y tener mucha firmeza, pero también mucha prudencia. En este momento... decir algo, ¿qué les diría? ¿Cómo? Si les pudiera decir algo, ¿qué les diría? No, ya no escuchan. Ya no escuchan. Mira, hay un momento de exacerbación y también entiendo que algunos de ellos quizás se sientan condicionados, ¿no? Que esta no es la Argentina que merecen, que hay una Argentina mejor para ellos, y que es sin la obligación de tener que ir a defender a una corrupta que los convirtió en pobres. ¿Cree que termina presa? Sí. Sí, va a terminar presa. Y van a pagar por lo que han hecho y van a tener que devolver todo lo que se han robado. No sé si preguntarle esto, pero... ¿Qué le diría a su padre en este momento? Perdóname, si es una pregunta muy personal, me puede decir... Bueno, él temía mucho por mí y por mi seguridad. Y sufrió mucho que yo me meta en política. Y él se sentía responsable por eso. Y cuando ellos volvieron al poder, a mi papá le costó mucho aceptarlo, ¿no? En esta última vez. Pero bueno, era un león extraordinario, íntegro, maravilloso. Y nada, decirle que lo vamos a lograr. Que vamos a lograr recuperar esa provincia que él tanto amaba, ¿no?
Vamos a tratar de recuperar la esperanza en Santa Cruz como la tuvimos cuando éramos chicos y cuando la tuvo él y su padre y su abuelo cuando bajó del barco en Puerto San Julián. Y yo creo que es posible. ¿Eran serio. serbios como dijo Cristina o no? Croatas. Ah, le robé ahí. Sí. Debe estar orgullosa de usted. Gracias. Muchas gracias, Zubik. A vos, Nico, gracias. Gracias. Está con nosotros Roberto Herrera, que es abogado de Melina Báez, de Leandro Báez y además de el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Pero antes de hablar con él, veamos a Cristina Kirchner, al show de Cristina en un momento realmente extraordinario. Lo dice ella misma de ella, ¿eh? Mirá. Ellos lo saben bien, que no se hagan los boludos, debe ser de boludo. En realidad, la que me siento muy boluda soy yo, pero bueno, no importa. Sí. Es la vicepresidenta de la República hablando en el Senado de la Nación, usando los recursos públicos para una defensa que no es tal. Lo que dijo Cristina Kirchner no sirve para nada en el juicio. Cuando se tenía que defender, les dijo, son jueces del lawfare, la historia me absolverá. La historia no la absolvió y además dijo, preguntas no quiero, respuestas van a tener que dar ustedes. Y las respuestas las intentó dar hoy. Y fue realmente un show... es preocupante. Es preocupante, aunque lo haya hecho para la militancia. No se le entendió nada. Es la vicepresidenta de la República. Es la vicepresidenta de la República. Y ese es el Senado. ¿Qué festejó después en el balcón? ¿Quién mostró los mensajes de López con Nicolás Caputo que no decían nada? Cuando justamente Luciani dijo, si hay delitos de cualquier persona que haya en ese teléfono, yo voy a extraer testimonio y voy a hacer una causa. ¿Vio el juicio, Cristina? Esto es información. Ella no sabía, y sus abogados, que entre la prueba que había incorporado Luciani estaba el teléfono de López. Lo sorprendió, porque las defensas solamente son políticas. Pero en algo fue muy interesante la entrevista con Zubik. Interesante además lo que dijo de Pichetto, otro lío en Juntos por el Cambio. Pero hay algo que tiene que cambiar. Un vicepresidente de la República es alguien que tiene la misma capacidad de idoneidad para reemplazar al presidente de la nación si le ocurre algo o si viaja. Transparencia, verdad, son algunas de las cualidades que tienen que tener. Y hoy Cristina mintió, gritó, dijo cualquier disparate y además se metió con otro poder del Estado. Fue muy desafortunado el día de hoy. Entiendo que esté nerviosa porque le pidieron el fiscal 12 años de cárcel. Vamos a hablar con Roberto Herrera, que conoce la causa mucho. Es abogado de Melina Báez y de Leandro Báez. No están involucrados en este caso, pero sí en otros. Y además, abogado de Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner. Un abogado muy singular, ¿no? Además. ¿Qué piensa del alegato de Luciani? Me pareció bastante interesante, teniendo en cuenta de que siempre está cuestionado el Poder Judicial y me parece que actuó en lo que respecta a la imputación que el fiscal quería hacer y en su plan o en su tarea, me pareció que está bastante bien. Uh-huh. Después va a ser muy interesante ahora los alegatos de la defensa, donde van a tener la posibilidad de refutar todas las imputaciones que en su esquema de trabajo tenía la Fiscalía. Eso lo hace el abogado, ¿no, Cristina? No, eso lo hace la defensa. También entiendo que el pedido en su momento del doctor Veraldi para que la doctora Cristina pueda ampliar su indagatoria. Hay que ver cómo fue fundado ese fallo, por qué no la dejaron hablar. Ella ya había declarado el indagatorio. Y igual el artículo 380 dice muy claro que en cualquier momento del proceso el imputado puede pedir o solicitar para poder declarar.
Ya si así lo incluso requiere. los alegatos. En realidad no dice, no queda claro. Para la mayoría de los abogados dicen que, o la mitad de la biblioteca lo que dice es que en el comienzo de los alegatos queda como cerrada la instrucción o la etapa del debate, pero el código no dice eso. Dice que en cualquier momento del proceso. Ahora, el proceso se está dando, el debate se está dando, y entiendo que ahora es el momento de los defensores de poder refutar cada una de esas pruebas, y haciendo mención a lo que decías por el tema del teléfono De López. de José López, y si la defensa no sabía que estaba incorporada esas pruebas, van a tener la posibilidad ahora de pedir la nulidad de esas pruebas. No, las pruebas estaban incorporadas. Ellos me parece que no la vieron. Bueno, si no la vieron, No, que no. bueno, por eso. A ver, Estaba una cosa es lo que se dijo hoy o lo que dijo la expresidenta, la vicepresidenta, No, manifestando de que ellos no sabían de que estaban esas pruebas. entiendo que obviamente sabían. Bueno, por eso, si hay... O sea, que se habían incorporado y que estaban ahí. Bueno, por eso, todos... Se les escapó. Nosotros como defensores tenemos la posibilidad de ver el requerimiento del fiscal y cuáles son las pruebas que están aportando, y lo mismo que hace la defensa. Ahora, si se incorporó prueba fuera de lugar, van a tener la posibilidad de presentar las nulidades que corresponden. Ahora, si no fue así, bueno, No. las nulidades no le van a dar lugar. Claro. Pero toda la defensa y el alegato, que en realidad fue como un alegato que hizo hoy la expresidenta, creo que el doctor Veraldi lo va a poder hacer muy bien ahora en el momento que le toque poder hacer su alegato. No va a pero repetir lo mismo que Cristina, ¿no? Porque dijo que le pidieron 12 años porque gobernaron 12 años. no, obviamente entiendo que va a ser la parte más técnica, y ella lo dice porque ella es la imputada y ella puede decirlo. Ahora, el defensor creo que va a tener la posibilidad de ser bien técnico, y aparte lo es, de poder refutar todas las pruebas que tiene el fiscal, ¿no? Ujú. Usted es abogado de Melina Báez y de Leandro Báez. ¿Por qué tiene abogados distintos que el Lázaro? Se dio así desde el inicio. Yo soy abogado de ellos en la ruta del dinero acá y en otras causas que tiene Leandro Báez. Melina es la única causa que tiene. ¿Por qué la familia se dividió? Es un tema interno de ellos. No, yo le preguntaba porque tiene distintos abogados. ¿Qué piensan los Báez, si usted puede contarlo o no, de cómo Cristina no los defiende nunca? Y en realidad, creo que ahí es donde va a tener la posibilidad los defensores de poder atacar lo que es la asociación ilícita. Porque para que sea una asociación ilícita, en realidad, las personas se tienen que poner de acuerdo para cometer un determinado delito. Es evidente que ellos han enemistado de hace muchísimos años. No creo que, a mi entender, no creo que haya sido así, que se hayan puesto de acuerdo. No, pero no soy abogado de Lázaro. Pero no creo que se hayan puesto de acuerdo para delinquir en este punto, y creo que en ese punto los defensores van a poder atacar bien lo que es la asociación ilícita. Ahora, Vamos a tener una ¿por qué no? discusión eterna. No, sí, pero ¿por qué no los defiende? Hoy Cristina Kirchner dijo, teníamos contrato de locación. Los hoteles, ¿no? No, bueno, eso sí es algo que realmente llama mucho la atención. No creo que Veraldi lo diga, ¿no? No, bueno, por eso. Eso sí que es algo que llama mucho la atención, que siendo prestadores tengan otros negocios que no son compatibles con la función pública, ¿no? Sí. Eso es lo cuestionable, por supuesto. Sí. Pero no solamente con el señor Lázaro Báez. Hay un montón de personas que son empresarios y que tuvieron negocios en paralelo con los expresidentes. Entonces ese es el problema. Sí. Eso es increíble que lo haya dicho Cristina, ¿no? ¿Cuánta plata contó Manzanares que, según él, obtuvo a Daniel Muñoz, ¿no? Con el que trabajaba de modo ilegal? Había hecho una cuenta, ahora no recuerdo bien el número que él había dado. ¿500 millones de dólares puede ser? No, había dicho un poco más. Más de 500 millones de dólares. Sí. El ex contador de los Kirchner dijo que, junto a Daniel Muñoz, el secretario privado de los Kirchner, obtuvieron de modo ilegal en bolsos Era un 500 millones de dólares. Era un cálculo que él había hecho. Más de 500 millones de dólares. Y de hecho Manzanares dio, en la causa de Cuadernos, manifestó varias empresas que superaban los 70 millones de dólares que la justicia no sabían que eran de Daniel Muñoz. Eso en su declaración como arrepentido. Sí. Pero ahí... Está la documentación, todo, Sí, ¿no? sí, se entregó los libros porque Manzanares era el contador y era quien llevaba
todos los libros de esas empresas. Más de 500 millones de dólares. Es más de lo que tiene la reserva del Banco Central. Esa fue su declaración en la causa de Cuadernos. Sí. Va a declararlo. ¿Usted cree que se va a abrir ahora las causas de Otesur y los Sauces? Yo entiendo que sí. De hecho, Manzanares y nosotros somos uno de los pocos que no adherimos al pedido de absolución. Porque Manzanares quería, en esta causa, Manzanares no está arrepentido de Otesur y los Sauces, y Manzanares quiere ser juzgado, pero no porque él se sienta culpable. En esta causa él no se siente culpable, él cree que él no cometió ningún delito, sino actuó como profesional, y lo que él quiere que la mejor forma de poder demostrarlo es en un debate oral donde se pueda defender bien y que no quede como culpable de algo o que lo absolvieron en un momento que realmente es muy difícil. Yo creo que el juicio se va a hacer, yo creo que el debate se va a llevar adelante. No creo que después de tantos años de investigación, esa es mi humilde opinión, yo creo que no va a pasar desapercibido, yo creo que el juicio se va a hacer. Gracias, Herrera. De nada. El contador ex de los Kirchner quiere que se haga el juicio de los hoteles K y de los Sauces porque quiere demostrar que es inocente. ¿No? Por eso es ex contador de los Kirchner. No se puede ver, pero se puede ver con mitad de pantalla. De cualquier manera vamos a subir después. A ver, por favor, gracias. Ahí, en esa cámara. Esto es otra cosa. La nata va a Santa Cruz también, porque estaba leyendo acá la tapa de Clarín que dice, la nata promedió 24,7 puntos de rating y le sacó casi 9 puntos a Fútbol para Todos. ¿Y por qué? Perdón, ahí chingué la cámara, gracias. No soy actriz ni no tengo tanta experiencia en los sets de televisión como otros dirigentes políticos, así que discúlpenme si no miro la luz correctamente. Este es un testigo, me tengo que alejar un poco del micrófono, gracias. Me dan indicaciones fuera de cámara porque les reitero, no voy a los programas de televisión, no tengo gran experiencia mediática. Si me permiten, porque hay mucho material. A ver, ¿quién es? Quiero recordar también... Ay, ¿dónde estaba la...? Bueno, Nicolás... acá está, perdón, qué tonta, discúlpenme. Ahí van a ver, en amarillo, se puede hacer una aproximación. A ver, no, aproxímelo primero al nombre de la obra, del otro lado, ahí está. ¿Qué dice? Soterramiento del ferrocarril Sarmiento. ¿Y qué hacía? Perdón, déjelo ahí. Déjelo ahí. Yo tampoco tengo mucha experiencia. Por lo menos no tosió como... Solo toser yo. Hay un montón de material. Para que no lo encuentro. Ahí está. A ver si se lee, me acerco. Acércate. ¿Quién viene ahora en Bella y Bestia? Leonardo Fariña. ¿Está bien, director? Ah. Perdón. No tengo mucha experiencia en televisión. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos el martes que viene.